pudieron hacer algo de la práctica, algunas cosas que están quedando un poco más flojitas de lo que revisamos, o que quisieran que nos detengamos. Bueno, entonces, no news, good news. Vamos a seguir entonces con el tema de propiedades asintóticas. Están, no, creo que no estoy compartiendo. Vamos a ver de nuevo. Compartir. Pantalla. Bueno, ya debería estar compartiendo. Propiedades asintóticas. Muy bien. Entonces, la clase pasada revisamos un poco ya más en detalle de cuáles son esos rasgos o características que quisiéramos que tengan los estimadores. Y eso en los casos en cualquier tamaño de muestra, ¿verdad? Para cualquier tamaño de muestra, o sea, también pequeños. Hablamos de insesgamiento y hablamos de eficiencia, principalmente. Y llegamos a estos conceptos o nociones de lo que es un estimador insesgado de varianza mínima, de qué es lo que es un MELI, ¿verdad? Un mejor estimador lineal insesgado. Y por ahí sí, ahí nos detuvimos un poco la vez pasada. Hoy vamos a revisar el caso de cómo podríamos todavía mejorar esas nociones cuando estamos en el contexto de aumentar los tamaños de muestra de forma considerable, ¿verdad? Entonces, conceptos que tienen que ver entonces con el límite, ¿verdad? Entonces, el insesgamiento asintótico, la pregunta, de hecho, la vamos a responder con lo que vamos a correr empíricamente la próxima, la sesión del jueves, con lo que les voy a subir, lo que les voy a subir del archivo de formato R Studio. Vamos a comprobar eso, pero partamos aquí de la primera noción de ensesgamiento asintótico. En general es cuando la forma de la distribución se va pareciendo cada vez más a otra distribución. Y cuando esto pasa, a esta se la llama distribución asintótica o límite del estimador. Por ejemplo, cuando decimos que X barra tiende o converge a una distribución, la distribución muestral de X barra converge a una distribución normal. Entonces aquí nada más como inquietud nos queda por el momento, si vemos estas distribuciones que tengo aquí en pantalla de las densidades exponenciales, vean que aquí con diferentes parámetros, por cierto, perdón, la densidad, la exponencial, ¿en qué casos se utilizaba? ¿Esa también la habían visto o nunca la comentaron en el curso de probabilidad? ¿Alguien tiene presente para qué servía este tipo de función exponencial? ¿Qué fenómenos se modelan con eso? ¿Profe? Sí. No se usaba cuando la distribución de la probabilidad estaba como en las colas. Ajá, sí, de acuerdo. Ese es como el tipo de comportamiento, exacto. ¿Y cuándo pasaba eso típicamente? ¿En qué tipo de fenómenos? Cuando es muy poco probable que algo ocurra. Ok, perfecto. ¿Vieron algún caso particular? ¿Algún área, alguna rama en la que pasa eso?
Pero yo creo que no, es que en PROACT veíamos mucho las propiedades de las densidades, pero no veíamos como tanto la aplicación. Ok. Sí, Bueno. el ejemplo más claro, o sea, como de los ejemplos era uno del INEC, pero Ujú. cada uno escogía y a lo más era como el de, había uno de la cantidad de baños por hogar. Entonces, sí, como que se estimaba parecido, pero la exponencial sobreestimaba la cantidad de personas o la cantidad de hogares que no tenían baños, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, sí, está interesante eso también. Bueno, no lo había visto en esa rama, donde es muy común ver esto, ¿verdad? Las densidades exponenciales es en procesos industriales de producción, ¿verdad? Cuando queremos, por ejemplo, modelar tiempos, ¿verdad? Cuánto dura un proceso para terminar. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínense un Intel, digamos que tiene que modelar este, sí, cuánto tiempo dura que un circuito se termine ¿verdad? De configurar como tiene que producirlo. Esos tiempos de producción se modelan con esas exponenciales. También fallos en esos procesos también se suelen modelar con este tipo de distribución. Entonces, efectivamente, son fenómenos más allá de que si se presentan con poca frecuencia o rara vez, eh, tienen un comportamiento donde se acumula mucha probabilidad en un rango bajo, ¿verdad? O un rango alto. Y decrece, valga la redundancia, con exponencial o con mucha velocidad. Entonces aquí ustedes tienen este tipo de densidades con parámetros de este parámetro que la caracteriza el lambda, es el parámetro, digamos, de forma de esa distribución, que nos dice qué tan rápidamente decrece. Entonces aquí tiene un lambda con 0,5, 1 y 1,5. Y en general la pregunta es si esa x exponencial, pues es lejos por definición de ser simétrica. Por eso usamos la exponencial, ¿verdad? Porque no consideramos que sea simétrica. Hay probabilidades altas para valores bajos y probabilidades bastante bajas para valores más altos. No es así en el caso de una simétrica como una normal, ¿verdad? Entonces, no pareciera ser muy intuitivo, ¿verdad? Cuando uno le dice en esta primera frase que está arriba de que, por ejemplo, X barra tiende a ser normal, pues no pareciera muy intuitivo, ¿verdad? O sea, uno ve este tipo de distribuciones y cuesta creer que si X, o sea, el tiempo, por ejemplo, que dura cada uno de esos circuitos en ser producido, que son máquinas que admiten cierta variabilidad en su rendimiento, en su desempeño, si esos tiempos tienden a ser exponenciales, el tiempo de producción de cada uno, cuesta imaginarse uno, intuitivamente me refiero acá, de que de pronto si yo modelo promedios de diferentes muestras, imagínense el lote de estos circuitos que se arman ahí en Belén, de lotes de estos, que los promedios de esos lotes, el promedio de tiempo de producción, los promedios sí tengan una distribución que tienda a ser más simétrica. O sea, la pregunta es, ¿realmente X barra podrá ser normal? Claro, que uno ve estas propiedades, yo no sé si a ustedes les pasa igual, cuando yo las vi, cuando llevé la carrera, uno escucha estas propiedades y pues ahí en el papel pues uno puede llegar a creerlo, ¿verdad? Es decir, puede decir, bueno, en todo caso, desde una perspectiva a veces un poco, no sé cómo decirles, compañeros, compañeras, tal vez un poco triste, limitada, y lo digo desde mi perspectiva, no sé cuántos de ustedes les pasará similar, pero uno asimila ciertos conocimientos, ¿verdad? Y son consistentes a lo interno. ¿Qué tanto realmente eso vaya a pasar en algún momento en la práctica? O si verdad yo entendí el cómo esto se lleva a una situación real y el impacto que podría tener en mi ejercicio profesional, tal vez no es mi preocupación, ¿verdad? De pronto este tipo de elaboraciones, como un curso como este, tienen un alto riesgo de ser percibidas como, cuénteme qué es la definición de eso, yo entiendo la consistencia interna y la sé pues, resolver uno que otro ejercicio en ese sentido,
pero que se perciba como un poco lejos de ser de relevancia en el ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces, por eso es que trato un poco de llevarlos a pensar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Si realmente pudiéramos pensar, de verdad, honestamente, en que eso es algo que se nos hubiera ocurrido así de buenas a primeras, ¿verdad? Que aunque yo no pueda modelar de forma precisa una X como esta, sí pueda modelar con una distribución normal y por ende estandarizarla también esa X barra por medio del teorema límite central, que sí sea factible lograr eso, ¿verdad? El tener esa modelación más precisa de la distribución muestral de mi estimador, por cierto, ¿verdad? De mi promedio obtenido a partir de una muestra digamos, de un lote de estos de chips, ¿verdad? De los circuitos. Bueno, entonces, la próxima vamos a jugar un poco con esa simulación, como les decía en R. Ahora, antes de que cerremos la clase de hoy, les voy a nada más a dar un par de indicaciones de cómo lo pueden buscar. Seguramente a ustedes se les ocurriría también, pero por si acaso y que todos estén claros, lo vemos ahí. Entonces, más formalmente, el ensesgamiento asintótico lo vamos a definir como que un estimador cita techito. Recordamos que en la notación cita techito, lo que tiene un techito arriba es que estoy estimando lo que está abajo de ese techito, ¿verdad? Entonces, el estimador de cita techito, es asintóticamente insesgado si el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza de cita techito sub n, o sea, de la estimación del estimador basado en la muestra tamaño n, es igual a cita. Solo leer eso, solo lo que dice ahí, ¿qué es lo que nos comunica ya? Es decir, ¿en qué se diferencia lo que vimos la vez pasada, compañeros, compañeras? ¿Es lo mismo que vimos la vez pasada o tiene alguna diferencia? Que ahora se están utilizando límites para calcularlo. Ajá, ¿y eso qué es? ¿Eso a qué refiere, digamos? O sea, ¿por qué eso es diferente a...? Me imagino que es para cuando una muestra tiende a infinito. Límite y que se necesita como cierta cantidad de como de observaciones o no. O no sé si son Sí, observaciones. sí, de hecho, es correcto lo que dicen, sí. Como datos. ¿En qué, o sea, qué podría ser la diferencia con respecto a lo que vimos? O sea, lo que dice acá es que si el sesgo, implícitamente lo que nos está diciendo, usted podría tener un estimador sesgado, ¿verdad? Usted podría tener un sesgo en la estimación que están haciendo por la forma en que calculan el estimador, pero si ese sesgo está en función de n, ¿verdad? Y sobre todo si es inversamente proporcional a n, ese sesgo, entonces probablemente usted va a poder lograr que a pesar de que tenga ese sesgo para tamaños pequeños, conforme va creciendo ese sesgo se va haciendo cada vez más descartable, ¿verdad? Menos relevante. Por ejemplo, como dice aquí esta cita techito sub n, ahora vamos a estimar, vean que ahí ya concretamente definimos que es sigma cuadrado sub n, lo que vamos a estimar, sigma cuadrado sub n techito. Aquí vamos a utilizar en lugar de 1 entre n menos 1, como es la definición de s cuadrado, que es uno de los sigma cuadrado techitos, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar uno que es muy similar, pero es 1 entre n multiplicado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las diferencias cuadráticas entre cada una de las observaciones y el promedio muestral. Entonces, ya de entrada, dado que sabemos que S cuadrado, sabemos, quiero decir, porque lo demostramos hace un par de sesiones, que S cuadrado es un estimador insesgado de sigma cuadrado, sabemos que este no es insesgado, ¿verdad?
En otras palabras, es sesgado. De hecho, entonces lo que sabríamos es que el valor esperado de zeta techito sub n, este que se acaba de definir ahí, sería, a ver si están de acuerdo conmigo, sería n entre n menos 1 por sigma cuadrado. ¿Sí? Profe, no me queda claro la diferencia entre fuentes de error y sesgamiento. Como fuentes de error, perdón. Las que Es hablamos la que, vez pasada, las decís, las dos ah, fuentes. sí, Ok, sí, vamos a ver, lo que tiene que ver con insesgamiento, como dice, como sugiere la palabra, solo tiene que ver con una de las fuentes de error, que es el sesgo, ¿verdad? O sea, aquí no se te pide que no tenga variabilidad la estimación. O sea, vos entre diferentes muestras podrías obtener diferentes resultados con una variabilidad, una varianza razonable alrededor de tu parámetro, hacia arriba y hacia abajo. Ese que acabo de decir es lo que llamábamos la varianza del estimador, ¿verdad? O sea, simplemente partir de la noción de que no tengo la población. Y al no tener la población, diferentes muestras por aleatoriedad podrían darme resultados superiores o inferiores al parámetro poblacional. Esa es como una de las fuentes, ¿verdad? Y la otra, que es la que estamos tratando acá, es la del insesgamiento, que solo se refiere a si dentro del cálculo que estoy haciendo, estoy en el estimador, ¿verdad? Como está definido, estoy introduciendo una fuente que hace que se subestime o se sobreestime el valor del parámetro. O sea, estoy introduciendo un sesgo. ¿Queda más claro así, compañero? Me mete un ruido. Hola, hola. No, solo se escucha. Si querés, puedes escribirlo en el chat tal vez para poder verlo. Si no, voy a terminar de contar esta filmina y me fijo en el chat a ver si logramos captar tu comentario. Bueno, entonces, pregunta, ¿queda claro esto de por qué la esperanza de este sigma cuadrado sub n techito es n entre n menos 1 por sigma cuadrado? Bueno, ok. Entonces, si eso está claro, también estaría claro que aquí lo que tendríamos es el límite, ¿verdad? De esto de n menos 1 entre n por sigma cuadrado, que es la esperanza de este estimador, tendería ese factor que introduce un sesgo, ese n menos 1 entre n, que por cierto subestimaría en muestras pequeñas consistentemente, subestimaría sigma cuadrado, porque ese factor es menor que 1. Para muestras grandes se empezaría a ser irrelevante, ¿verdad? Tanto así que cuando ya n tiende a infinito, pues podríamos decir que es asintóticamente insesgado. Pues asintóticamente porque estrictamente nunca va a ser cero, ¿verdad? Solo en el concepto del límite, pues. Y por eso le decimos, por tanto, de sigma cuadrado sub n es asintóticamente insesgado de sigma cuadrado. Bueno, otro concepto, de hecho les decía otra propiedad que no vimos la vez pasada cuando hablamos de las propiedades para muestras pequeñas, pero que es sumamente importante, que tiene que ver con el error cuadrático medio y con eso que acaban de preguntar ahí el compañero y por cierto voy a aprovechar para ver si veo por acá, si me escribieron en el chat.
para dar chance aquí a comentarios. Ok, bueno, no hay todavía comentarios. Entonces, seguimos por aquí. Sí, como preguntaban ahorita, por las fuentes de error, recuerden que este concepto de error cuadrático medio refleja, ¿verdad? O suma esas dos fuentes de error, que es el sesgo y la variabilidad de nuestro estimador. Entonces, la consistencia asintótica tiene que ver con una convergencia en probabilidad. Está definida como una convergencia en probabilidad. Entonces, zeta techito sub n converge en probabilidad a zeta si el límite, cuando n tiende a infinito, de que zeta techito sub n esté entre zeta menos un valor epsilon y zeta más ese valor epsilon, sea igual a 1. ¿Verdad? Y ese epsilon, ¿qué es? Un número arbitrariamente pequeño, ¿verdad? Cualquier número, lo más pequeño que queramos definirlo, no puede ser 0 por el mismo concepto de asintótico, ¿verdad? Pero puede ser lo más pequeño que nosotros queramos definirlo. O sea que prácticamente zeta techito sub n va a estar pues asintóticamente pegando zeta, ¿verdad? Eso es lo que nos diría ese concepto de convergencia en probabilidad. Y para eso, una famosa situación, y como les digo, ¿verdad? Aquí otra vez sale mi vocación de jugador de juegos de azar, ¿verdad? Como buen estadístico. La pregunta con esta gráfica básicamente es, les pregunto a ustedes, si nos sentamos ahí como aquellos buenos tiempos, ¿verdad? Tal vez algún día volveremos nostálgicamente aquí a sentarnos en el pretil, ¿verdad? Y tenemos una moneda aquí en la bolsa. Y yo les pregunto a cualquiera de ustedes, a ver, ¿cuál es la probabilidad de obtener un escudo? ¿Cuál sería esa probabilidad? De 50. 50%. ¿Sí qué, perdón? Llega así de 0.5. 0.5, perfecto. ¿Alguien tiene objeciones a eso? ¿Alguien tiene otra opinión? Ese momento de la valentía aquí, a ver quién cree que puede ser diferente esa probabilidad. Profe, yo creo que puede cambiar, pero si hacemos como los intentos una cantidad muy grande, entonces seguramente vamos a encontrar una pequeña variancia sobre el 0.50. Va a tender a un... Eso que estás diciendo es justamente la noción aquí, ¿verdad? O sea, ambos tienen razón, ¿verdad? Ambos tienen razón. ¿Qué pasa? ¿Qué sabemos de antemano? ¿Verdad? ¿Qué sabemos de antemano? Y digo sabemos porque tenemos casi que incorporado en algún momento de nuestra educación básica, ¿verdad? Primaria, secundaria. La verdad es que no estoy muy seguro en qué momento pasa eso. Se nos instala en la cabeza una idea muy, muy firme de que la probabilidad de que pase algo está relacionada con la cantidad de posibles resultados, ¿verdad? Entonces, aquí pues hay dos, corona y escudo, entonces la probabilidad de escudo debería ser uno de esos dos, de esos 50%. Eso es una noción, ¿verdad? Que no necesitamos o no necesitábamos en ese momento que alguien nos la formalizara para asegurarla en nuestra cabeza, ¿verdad? Aquí estoy hablando como de cómo adquirimos conocimiento. Sin embargo, la otra idea también que o empíricamente se deja también trabajar muy fácil es lo que acaba de decir el otro compañero en cuanto a que si creemos eso o si estamos seguros de eso, pero si yo les dijera ahora, si están seguros del 50%, ¿qué pasa si yo ahora les digo apostemos? Apostemos 5,000 pesos
a que en los próximos 10 lanzamientos no salen 5 escudos. Ustedes me acaban de decir con toda tranquilidad y honestidad que esa probabilidad es 50%. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes de ustedes apostarían esos 5,000 pesos a que salgan 5 escudos? O más bien, alguien apostaría eso. No, no muchos, ¿verdad? De hecho, perdón. No, que no. No, exacto. A pesar de que tenían razón, ¿verdad? A pesar de que la probabilidad, a pesar de que vea que, digamos, para eso son buenos estos ejemplos, que para todo lo demás no sirven para nada, estos ejemplos de juegos de azar, porque queda como muy clara la idea de qué es cita, ¿verdad? ¿Qué es cita? Cita es la probabilidad en la población, ¿verdad? Como acaba de decir el compañero que hizo el segundo comentario, ese en la población quiere decir que yo apostaría esos 5,000 pesos con suerte y si alguien tiene la paciencia lanzarla 1,000 veces la moneda, ¿verdad? Ahí podríamos apostar a que salga 500 veces y aún así estaríamos un poco incómodos, ¿verdad? Vean que inclusive con 1,000 intentos, según lo que dice esta gráfica, la probabilidad está convergiendo a 50,4%, ¿verdad? Entonces yo me pongo muy exquisito, les diría, estoy ganando, ¿verdad? Porque salió 504 veces escudo, no 500 veces. Entonces, sigo teniendo razón. O sea, en otras palabras, nunca fue 50%. Sin embargo, esto es como simplemente una forma empírica de entender el concepto, pero la realidad es que sabemos que existe un valor cita, que es la probabilidad de obtener ese escudo, del 50%, pero ese solo se va a manifestar si yo tomo una muestra que literalmente tiende a infinito. Ahí es donde voy a tener de una forma estable esa función representada como una constante en 0.5. Entonces, eso es exactamente, por eso es útil este ejemplillo, eso es exactamente el concepto de consistencia, ¿verdad? Es la convergencia en probabilidad hacia un valor. O sea, qué tan probable es que haya una distancia arbitrariamente pequeña entre cita y el valor que estoy estimando con mi cita techito sub n. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definimos un estimador consistente? Bueno, cita techito n es un estimador consistente de cita. Sí, ahí dice PELIM, ¿verdad? Aquí solo nomenclatura, con algo hay que entretenerse. Si la probabilidad en el límite de cita techito sub n es igual a cita. Entonces, una condición suficiente para que cita techito sub n sea un estimador consistente de cita es que cita techito sub n, o sea, para que pase esto, que la probabilidad en el límite sea cita, es que cita techito sub n sea un estimador asintóticamente insesgado de cita. O sea, vean que ahí acabamos de decir que una de las fuentes del error de muestreo que definimos en la clase anterior sea cero, o sea, el sesgo, sea un asintóticamente insesgado de cita, y que su varianza también sea cero asintóticamente. Entonces vean que las dos fuentes de error de muestreo, el sesgo y la variabilidad de cita techito sub n, tiendan a cero. Cuando esas dos cosas pasan, hablaríamos de qué pasa esto que vimos en esta grafiquita, ¿verdad? Que convergen al valor poblacional, la cita. Aquí en 0,5 en este caso. Entonces, la prueba, aquí volvemos a la idea esta de la probabilidad de que entre cita techito sub n y cita haya una diferencia tan pequeña como epsilon, más o menos epsilon, sería equivalente a la probabilidad a esto que les decía, a elevar eso al cuadrado, cita techito sub n menos cita
paso el zeta a restar, ¿verdad? Zeta techito sub n al cuadrado. Simplemente estoy elevando ambos lados al cuadrado, epsilon también. Y eso sería 1 menos, ¿verdad? Por lo que vimos de Chebyshev, 1 menos Pero la esperanza. ese paso es por la desigualdad de Chebyshev. Exacto, por Chebyshev, exactamente. Ok. Eso es tan Y eso, pequeño. Sí, perdón, y dale. eso de elevar ambos lados al cuadrado es porque es un valor absoluto. Entonces es para quitar el valor absoluto, ¿verdad? Exactamente, Ah, ok. exactamente. Sí. Gracias por la aclaración. Así es, entonces quedaría 1, o sea, eso es al menos tan grande como 1 menos la esperanza de la diferencia esta cuadrática entre zeta techito sub n menos zeta al cuadrado entre epsilon al cuadrado, por Chebyshev, como habíamos revisado hace un par de sesiones y como compañero ahora amablemente nos recordó. Entonces, tomando el límite a ambos lados, se tiene que, si yo aplico el límite a ambos lados, de nuevo, ¿verdad? Entonces tendríamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta esperanza, o sea, la única forma de que pase esto es si yo lo descompongo, ¿verdad? Descompongo esa diferencia. Ojo que lo que está acá, zeta techito sub n menos zeta, es el error cuadrático medio, ¿verdad? Entonces es el límite de la varianza de zeta techito sub n, ¿okay? Más el límite del valor esperado de zeta techito sub n menos zeta. Y si hay diferencia entre el valor esperado de zeta techito sub n y zeta, tenemos un sesgo, ¿verdad? Ahí, esa era la definición del sesgo que dijimos. Entonces, este es el sesgo al cuadrado. Entonces, finalmente tomando el límite en la desigualdad presentada, lo que diríamos es que como esto, todo este término, que equivale a este término de acá, es el numerador de lo que vimos en la fórmula anterior, quiere decir que el límite de esta probabilidad, ¿verdad? De que se presenta una diferencia de tamaño epsilon entre zeta y zeta techito sub n es igual a 1, porque lo que le estaban restando al 1 en esta firmina se volvió 0, bajo el cumplimiento de esa condición, lo cual entonces nos lleva a que debe pasar para que esto sea cierto. El zeta techito sub n converge en probabilidad a zeta, ¿verdad? Si el límite del error cuadrático medio de zeta techito sub n es igual a 0. O sea, si estas dos cosas, la varianza y estas en el límite, son iguales a 0. Esa es la única forma en que eso pase. Por tanto es que dice que para que un estimador zeta techito sub n converja a probabilidad zeta, debe pasar que su error cuadrático medio sea igual a 0. Con eso es una condición suficiente, ¿verdad? No necesaria, suficiente o no necesaria para que estemos hablando de consistencia. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. El sesgo, digamos, a la hora de aplicar el límite, Uh-huh. digamos, puede ser 0, pero la variabilidad de zeta techito puede ser diferente de 0 en algún caso. Sí, eso puede pasar. Y entonces en ese caso no tendrías consistencia. Buena pregunta. Ambas cosas tienen que ser iguales a 0. Profe, una pregunta. ¿Y eso es Claro. un sí, solo sí? O sea, converge a zeta si el límite es igual a 0 y se va en la otra dirección, ¿o no? No, es lo que les decía ahorita, digamos que la forma en que nosotros en este curso vamos a probar consistencia es vía el error cuadrático medio. Pero esa es o sea, mientras estas dos cosas den 0, eso es una condición suficiente, más no necesaria para o sea, no es la única forma de llegar a consistencia. Pero Ok. digamos, por demostración empírica es más fácil pensar en esa consistencia vía el error cuadrático medio. Como más digerible, ¿verdad? Para no hacer esto una abstracción matemática. Entonces,
todos los estimadores con límite, que tienen el límite, cuando n tiende a infinito, el error cuadrático medio igual a 0, son consistentes en error cuadrático medio, así es como les llamamos de hecho. Y esa especificación ya nos dice de alguna forma de que no es la única manera de hablar de consistencia. Ejemplo, aquí tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una muestra aleatoria de una distribución f de x con esperanza de x igual a mu y varianza de x igual a sigma cuadrado. Entonces, aquí sea T2, vamos a tener un estimador definido como 1 entre n más 1 por la sumatoria igual a 1 hasta n de x sub i, si ese es consistente de mu. Esa es la pregunta. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que probar, compañeros, compañeras? Primero hay que sacar el error cuadrático medio y sacarle el límite. Perfecto. Entonces, ¿cómo sacarías el error cuadrático medio? Hagámoslo aquí, aquí lo tengo desarrollado. Pero ¿cómo lo trabajaríamos? ¿Qué es lo primero que...? De usar la definición que era la varianza de ese indicador más el sesgo del indicador al cuadrado. Ok. Y la varianza, ¿cómo sería? ¿Qué creen ustedes? La habíamos visto la clase pasada que era aplicar varianza, entonces salía un 1 entre n más 1 al cuadrado y luego se aplicaba aquella propiedad que vimos que daba como n por sigma al cuadrado, ¿era? Correcto. Entonces Y esa ya sería la después varianza. se calculaba el sesgo, que ya el sesgo sí no me acuerdo cómo se calculaba. ¿Alguien nos ayuda aquí? Perfecto, estamos con lo de la varianza, ¿verdad? Que sería n entre n más 1 al cuadrado por sigma al cuadrado. ¿Quién nos ayuda con el sesgo? El sesgo era la esperanza digamos, la esperanza del indicador menos el phi, ¿verdad? Era esa diferencia. Exacto, sí. Entonces sí, me quedaría aquí en este caso, ¿verdad? La esperanza de este estimador sería n entre n más 1 por mu. Y cuando le queremos sacar ahora el sesgo, como decían ahorita, tendré que hacerle eso menos mu, ¿verdad? Es el valor esperado del estimador menos el parámetro. O sea, quedaría n entre n más 1 por mu menos mu, o sea, menos mu entre n más 1. Entonces, vean, tenemos la varianza que es n entre n más 1 al cuadrado por sigma cuadrado. Y el sesgo menos mu entre n más 1. Entonces, ¿qué diríamos así de entrada? ¿Qué pasa con el error cuadrático medio? En el límite. Termina tendiendo a 0, Ajá. ¿Por qué? porque abajo el denominador con n es mayor que arriba. Porque el de abajo tiene cuadrado, el de arriba no es el lineal, ¿verdad? En el término de la varianza. Y en el, ¿cómo se llama? Y en el sesgo. También porque arriba no quedaba nada. Y abajo está n, ¿verdad? Perfecto. Bueno, aquí lo tienen, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, y por tanto, el error cuadrático medio T2, que es la varianza de T2 más el sesgo al cuadrado, nos lleva a esto que, tomando límites, sería 0 el error cuadrático medio. O sea, vea que la variabilidad se hace asintóticamente pequeña, ¿verdad? Se tiende a epsilon, y el sesgo también, ¿verdad? Entonces, por eso es que diríamos que a pesar de que este estimador, que no es sumatoria de x y entre n, sino sumatoria de x y entre n más 1, a pesar de que tenemos para muestras pequeñas ese sesgo que subestima,
ambos fuentes de desviación con respecto a zeta, o sea, con respecto a mu, se hacen 0 en muestras grandes. Entonces, este es un estimador consistente en error cuadrático medio. Profe, pero la prueba Kramer-Rao igual se utiliza, ¿verdad? No solo es Se importante utiliza, que... es que vos podrías tener, ve que vos podrías tener un comportamiento consistente, ¿verdad? O sea, podrías tener consistencia aquí si se cumplen esas dos condiciones, más no, pues, no estarías hablando, garantizando que esta varianza en muestras que no tiendan a ser, a ser suficientemente grandes para hablar de consistencia, que esa varianza sea la mínima posible. Entonces, en el momento en que probaste consistencia, todavía no has hablado de eficiencia, necesariamente, ¿verdad? Ok, la Kramer-Rao es solo para eficiencia y esto es para consistencia. Exacto, en otras palabras, es eso. Ok, gracias. Profe, Sí, ahí se me escucha, sí, es que creo que ahora le sí, hablé. claro, ahora sí. ¿Verdad que, o sea, lo que es consistencia hasta ahorita lo vemos, o sea, solo hay un concepto de consistencia y es asintótica como tal, no es como el Correcto, encerramiento, por ejemplo, que vimos como correcto. tipos de... Ok, ok. Sí, exacto, sí, muy buena aclaración. De hecho, voy a devolverme otra vez. Este gráfico es la figura de la consistencia, ¿verdad? Y necesariamente habla de la tendencia a tamaños de muestra muy grandes. Pues sí, muy buena pregunta. Consistencia es esta propiedad que vimos hasta hoy, porque solo se da en tamaños de muestra considerablemente grandes. Bueno, vamos a ir por acá. Algunas relaciones que son útiles o a tomar en cuenta. Por ejemplo, que la probabilidad en el límite, aquí volvemos siempre a esta, una vez que hablamos de los conceptos de manera general, tratamos un poco de llevarlos a la situación de nuestra combinación de variables aleatorias, como es común que, ¿no?, en la aplicación ya en lo que nos va a tocar o lo que les va a tocar a ustedes en modelación econométrica, tiene que ver con combinaciones de variables aleatorias. Entonces, algunas relaciones que van a ser útiles aquí es que la probabilidad en el límite, de donde convergen A1 por citatechito 1 más A2 por citatechito 2, para simplificarlo, sería A1 por la probabilidad límite de citatechito 1. O sea, puedo factorizar o sacar el A1, las constantes, y sumarlo igual con lo mismo de la combinación de A2 por el pelim de citatechito 2. Eso es útil por un lado. Profe, La otra, sí, dime. con probabilidad límite, exactamente cómo se representa, o sea, cómo se entiende eso, o sea, como que me confunde un poco. Ese pelín, voy a volverme acá, a lo que se refiere es esto. Aquí vamos a ver dónde estábamos. ¿Verdad? Lo que decimos es ese concepto de convergencia, ¿verdad? Aquí decíamos un estimador, citatechito sub n es consistente si la probabilidad en el límite de citatechito sub n es igual a cita. O sea, si tenés una convergencia, lo cual se va a referir a la aplicación del límite cuando n tiende a infinito. Hacia dónde converge esa medida o ese estimador que estás usando. Gracias, profe. Claro. Entonces, estamos acá. Lo otro es el otro enunciado, es decir, la probabilidad límite ahora del producto de dos estimadores, citatechito 1 por citatechito 2. Por ejemplo, si yo quiero calcular un costo total, ¿verdad? Entonces estoy estimando la distribución o cuánto es las horas de producción por el costo unitario. Entonces, dos variables independientes. Pero tengo una variable respuesta que es el producto de las dos. Entonces, a dónde converge el producto de las dos. Bueno, converge al producto de las probabilidades límites, ¿verdad? Citatechito 1 y citatechito 2. Y lo mismo para
el cociente, ¿verdad? Más bien cuando tengo un total y quisiera entender algún indicador, por ejemplo, un per cápita, ¿verdad? De consumo, ¿verdad? Un grupo de consumidores, una población de consumidores y el consumo total, citas del Chito 1 y citas del Chito 2. Podríamos estar interesados en más bien a qué convergen ese cociente, y ese cociente es equivalente al cociente de las probabilidades límites, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando la probabilidad límite de citas de Chito 2 no hace que se indefina ese cociente, o sea, que sea diferente de 0. Y un teorema también bastante útil aquí es el de Slotsky. Lo que establece Slotsky básicamente es si yo parto de la idea de que la probabilidad límite de zeta techito n es igual a zeta, o sea, si hay convergencia, ¿no?, o consistencia en ese estimador, zeta techito sub n, entonces el g de zeta techito sub n, que es cualquier otra función de zeta techito n, es una función continua, ¿verdad? O sea, si es continua de zeta techito sub n, entonces la probabilidad en el límite de esta función de g de zeta techito sub n es g de zeta. ¿Ok? O sea, lo cual quiere decir, en otras palabras, por ejemplo, si yo a partir de una estimación de un consumo en función de precio, por ejemplo, ¿verdad? Estimando una elasticidad de demanda con base en una muestra aleatoria de tamaño n, esa función que tengo ahora, que es una función de mi estimador, esa función que estoy estimando con mi muestra debería ser convergente también, es decir, debería converger con tamaño de muestra grande a la función de demanda o a estimar la elasticidad para la población G de zeta. Entonces, un ejemplito aquí de consistencia asintótica. Si tenemos una muestra aleatoria x1 hasta xn de una normal con parámetros zeta y 1, ¿no? O sea, tiene media zeta y varianza 1. Entonces, si tenemos un estimador zeta techito n igual a x barra y zeta techito 2 igual a un medio de x1, más, esto está muy creativo, ¿verdad? Si se fijan, más 1 entre 2n multiplicado por, o sea, lo que hago es tomar la mitad de la primera observación que voy a obtener de esta muestra. Y luego voy a tomar todo el resto de las observaciones de igual a 2 hasta n y lo voy a dividir cada una entre 2n. ¿Ok? No me pregunten por qué, pero bueno, esa es la definición de zeta techito 2. Entonces, para el primero, para entender a qué va a converger, ¿verdad?, el valor de zeta techito 1, la probabilidad límite de zeta techito 1 sería igual a zeta. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor esperado de zeta techito 1 ya sabemos que es zeta, ¿verdad? Ya lo hemos probado. O sea, que es insesgado. Insesgado en muestras pequeñas y asintóticamente insesgado también, con más razón. Y por otro lado, sabemos que la varianza de zeta techito 1, la varianza de x barra, ya lo hemos dicho varias veces también, ya ustedes se lo saben de memoria, es sigma cuadrado, en este caso 1, ¿verdad?, entre n. Y si n tiende a infinito, va a ser igual a 0. Para cualquier valor de sigma cuadrado, pues, pero en este caso también. Entonces, dado que el valor esperado es exactamente el parámetro y la varianza sí tiende a 0 cuando n tiende a infinito, entonces hablaríamos de que aquí hay una convergencia en probabilidad a zeta, o sea, hay consistencia. En el caso 2, la forma de probar qué pasa con este es aplicando estas propiedades de los PELIM que vimos ahorita. Y sería entonces el PELIM de zeta techito 2 es un medio
Vean que ahí estamos sacándole un medio del pelim de X1 más un medio de, y aquí es una pequeña conversión, ¿verdad? Como que introdujimos el entre n adentro, ¿verdad? Y sería x barra, ven que al momento en que yo convierto de esa sumatoria igual a 1 hasta 2 de xy, el resto x1, lo que tengo es, me quedaría x barra porque lo que me falta en esa sumatoria es la primera observación. Entonces puedo hacer eso, ¿verdad? Puedo decir que esa sumatoria igual a 1, igual a 2, perdón, hasta n de xy es igual a x barra menos x1 entre n. Es una pequeña manipulación para mantener esa igualdad y que sea más sencillo al final obtener esas probabilidades límite. Noten que el primer término, ese que dice un medio de pelim de x1, pues ¿a qué converge x1? El valor de la primera observación. Ese no depende de n, ¿verdad? Pero tampoco de 0. O sea, por no depender de n, pues es igual a ese valor. Para esos efectos es una constante. Es un valor que no está sujeto a n, entonces es un medio de x1. Y lo otro lo separamos, como vimos antes en el primer enunciado de los teoremas, separamos esa resta y quedaría un medio de pelim de x barra. ¿Ya? Y menos un medio del pelim de x1 entre n. Entonces noten que ese, ahora sí, el pelim de x1 entre n, ahora sí está en función de n. Entonces ese tendería a 0. Y el otro término, el pelim de x barra, ese dijimos ya arriba en el inciso A, ya comentamos por qué ese es igual a zeta. Entonces tendríamos un medio de x1, que ya dijimos de dónde había salido, más un medio de zeta. Y eso claramente es diferente de zeta, ¿verdad? Por tanto, el zeta techito 2 es un estimador no consistente de zeta. ¿Ok? Profe, perdón, ¿podría volver a explicar cómo pasó la sumatoria al límite? Es que me perdí ahí. Del estimador 2, decís. Sí, Claro. Del estimador 2, yo tengo un medio, vamos a ver, 1 entre 2n, sumatoria, y aquí la clave es que solo estoy tomando de la segunda observación, ¿verdad? XY. Entonces, esto es lo mismo, 1 entre 2n, es lo mismo que decir sumatoria de igual a 1 hasta n de xy menos x1, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ok, sí, ya entendí. O sea, eso se hace, vos podrías decir, bueno, ¿y para qué se complican haciendo este tipo de cosas, verdad? Esto se está haciendo aquí porque así es más fácil llegar a este resultado, usar este resultado directo, ¿verdad? Profe, siempre hay que buscar que la sumatoria empiece en 1. Pues es conveniente desde el punto de vista que vos tenés como resultados ya casi quedados muchas veces de acá, ¿verdad? Y después sabes que este tipo de, digamos, el comportamiento de un x1 entre n es muy fácil demostrar que es 0. Entonces a veces es más fácil trabajar con los complementos que llamamos, ¿verdad? Que trabajar con este tipo de sumatorias ahí creativas como esta, ¿verdad? Ok, sí, no, eso era lo que tenía duda, pero ya lo vi y ya entendí el sentido. Sí, lo que querían era hallar la media, entonces para hacerlo más fácil. Exacto. Es un poco manipular las cosas para tener resultados más convenientes. Exacto. Bueno, eficiencia asintótica. También, bueno, y por cierto, ahora que me preguntaron con mucha razón que si aquí no aplicaba lo de Cramer-Rao, no habíamos hablado de eficiencia acá, sino simplemente de consistencia. Sí hay también el concepto de eficiencia asintótica. Es un poco más abstracto esto, ¿verdad? Pero diríamos que un zeta techito es estimador asintóticamente eficiente de zeta si zeta techito tiene una distribución asintótica
con media y varianza finitas. Por otro lado, que zeta techito sea consistente. Necesitamos que sea consistente para que pueda ser eficiente. Y C, bueno, ya lo comenté ahora un poco, ¿verdad? No existe otro estimador de zeta que tenga una varianza asintóticamente menor que la de zeta techito, ¿verdad? Entonces, ese C en realidad, hay dos perspectivas, ¿verdad? Para verlo. Ese inciso C. Uno, la primera le haría perder un poco sentido a ese enunciado, porque si efectivamente es consistente, pues ninguna varianza puede ser menor que 0, ¿verdad? En el límite. Entonces, pues por definición, no va a haber otro estimador que tenga, si es consistente, no va a ser menor la varianza, ¿verdad? Entonces, no es muy útil esa definición desde un punto de vista asintótico. Sin embargo, sí es útil la definición si partimos de eficiencia en términos absolutos, pero independiente del tamaño de muestra, que es como cuando hablamos de Cramer-Rao, ¿verdad? Precisamente para definir y encontrar un límite, una cota inferior a la cual eventualmente podría llegar la varianza de nuestro estimado, siendo también consistente, ¿verdad? Pero que para tamaños de muestra no iguales o no tendientes a infinito, también sea mínima. Comentarios, compañeros, compañeras, sobre esto, sino para ver un pequeño ejemplito aquí del libro. Preguntas. Profe, cuando yo habla de una distribución asintótica, usted como que hizo referencia al inicio, con si la exponencial se iba a terminar, o sea, si el x barra de la exponencial iba, En esta. ajá, iba a ser normal, pero no sé si lo puede como explicar un poco más, como ese punto de, o sea, qué es lo que define exactamente esa distribución asintótica, o sea, cómo sabemos cuando una distribución es asintótica o no. Pues ahorita exactamente, vamos a ver. La primera, hay dos puntos para responderte esta pregunta, que es esencial para esto, esta pregunta que estás haciendo. La primera es una promesa, si querés, digamos, de que la próxima vez vamos a trabajar con esta simulación de datos de muestras de una distribución exponencial, justamente. Pero el punto aquí es, lo que quisiera es que ustedes se traten de imaginar un poco esto en la realidad. Quiero decir, no estamos sentados ahí en el laboratorio de pruebas, ¿verdad? De test en Intel, por ejemplo. Estoy usando Intel aquí por usar alguno. No estamos sentados ahí como para tener un bache de datos para entender cómo se comporta esto. Pero podríamos creer efectivamente que el tiempo en que se producen este tipo de circuitos pueda tener esta distribución exponencial. Entonces, lo que los invito a pensar o a cuestionarse es que nos parece tan intuitivo, tan fácil de pensar que las muestras, o sea, si yo les dijera, ¿cómo hacemos para modelar las probabilidades de cuánto duran estos circuitos en terminar, ¿verdad? En terminar de configurarse? Entonces, bueno, podríamos usar estas distribuciones exponenciales para modelarlo, el tiempo de cada circuito solito. Entonces, y después yo podría decir, bueno, pero vieras que eso no me preocupa tanto. No me preocupa tanto cuánto dura cada circuito. Lo que sí me interesa más, porque al final necesitamos asegurar cierto flujo, cierto pipeline de producción hacia casa matriz, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, lo que nos interesa más es el tiempo promedio que duran estos circuitos de muestras grandes, de lotes de producción. Entonces, la pregunta es si a ustedes les parece tan intuitivo que yo les diga, no, esos tiempos promedios ya no los vamos a modelar con exponenciales. Los vamos a trabajar con distribuciones normales. Entonces,
yo me imagino, o esperaría, no sé si alguien tiene tanto sentido matemático de abstracción aquí, que la mayoría de ustedes debería decir, pues no se me hubiera ocurrido de buenas a primeras ya no utilizar la exponencial. O sea, porque si los tiempos de circuitos solitos son exponenciales, porque las medias del lote de producción son normales. No lo hubiera pensado, ¿verdad? Pero entonces lo que uno podría, desde un punto de vista empírico, que es lo que vamos a hacer la próxima vez, demostrar eso, que eso efectivamente pasa, o sea, ver cómo se va apareciendo conforme yo voy aumentando el tamaño de muestra, se va apareciendo cada vez más la distribución de los promedios, ¿verdad? De cómo se comportan los promedios a una distribución normal. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Eso es, o sea, esto del encesgamiento asintótico es la propiedad que está detrás del teorema central del límite, ¿verdad? El teorema del límite central. Y es esa seguridad que tenemos que sin importar de dónde venga la distribución, si es exponencial, si es chi cuadrada, si es Weibull, la que ustedes quieran, la distribución de X barra va a tender a ser normal. Entonces eso es lo que vamos a ver desde un punto de vista empírico la próxima vez. Eso es una forma, ¿verdad? Desde el punto de vista empírico. Y la otra forma, compañero, es, y aprovecho tu pregunta para ver esta parte que les decía del libro. No sé por qué no se quedó abierto esto. Es como rebelde. Aquí está. ¿Están viendo el ejemplo del libro aquí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto está acá en el libro de Mendenhall en la página 453, el ejemplo 9.4, donde nos dice que suponga que Y1, Y2 hasta Yn es una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución con la esperanza de todas las y, de la y es igual a mu, y la varianza de todas las y es igual a sigma cuadrado. Entonces defina S cuadrado sub n como la varianza muestral, ahí la tienen, ¿verdad? S cuadrado sub n, 1 entre n menos 1, por la sumatoria de igual a 1 hasta n de la y menos y barra sub n al cuadrado. Y nos pide que demostremos que la función de distribución de esto que está acá, la raíz de n por y barra sub n menos mu entre s sub n, converge en una distribución, una función de distribución normal estándar. Antes de leer lo que dice ahí, como solución, ¿a qué se refiere? Esa medida que, o sea, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué puede ser relevante? ¿O a qué se nos parece? Esa, y barra sub n menos mu entre Sn entre raíz de n. No, eso se parece mucho a la aplicación del teorema del límite central, ¿no? ¿Correcto? Cuando lo normalizo. Ajá, exactamente. ¿Qué tiene diferente esto a eso que sabemos del teorema del límite central? Que la raíz de n tenía que estar dividiendo el Sn. Que en realidad aquí lo está haciendo también, ¿verdad? No sé, que ahí están como que lo que está dividiendo abajo. Solo lo rearreglaron y ya. Sí, sí, pero entonces es igual. ¿O hay alguna pequeña diferencia? ¿Qué opinan? Yo lo veo igual, profe. Está igualitito. Observen nada más una cosa, ¿verdad? Y eso, bueno, no insistimos cuando trabajamos con el teorema del límite central, pero es partiendo de que nosotros ahí podíamos usar esa formulita en la medida en que conociéramos sigma cuadrado sub n. Si ese valor no lo conocemos, tendríamos que trabajar con la varianza o la desviación estándar muestral, Sn, ¿verdad? Entonces, es casi igual, sin embargo, no lo es, ¿verdad? Y entonces, si trabajáramos con sigma cuadrado o sigma n, ¿verdad?
Aquí esto que estaríamos haciendo nos llevaría directamente a una distribución normal estándar, digamos, por el corolario del teorema límite central. Esta medida no directamente, ¿verdad? Pero bueno, entonces, porque si no, pues aquí no tendría mucho sentido que nos pidan o que demostremos que eso converge en una función de distribución normal estándar. Esta es la definición, compañeros. O sea, ¿qué usamos en realidad cuando trabajamos con el teorema límite central para muestras pequeñas? ¿Cuál es la distribución que utilizamos en lugar de la normal estándar? ¿Recuerdan? O eso no lo vieron en probabilidad. Creo que no lo vimos, profe. Ok, bueno, en ese caso utilizamos la T de student, ¿verdad? O sea, para modelar ese comportamiento utilizamos la T de student para muestras menores a 30. Esto es un gran tema, ¿verdad? El famoso 30 como umbral, ¿verdad? De qué es una muestra grande, de qué es una muestra pequeña. Aparentemente los estadísticos estamos fijados con ese valor de 30 para equivalerlo a un infinito. Pero bueno, para muestras menores que 30 utilizamos la T de student. La T de student, en otras palabras, lo que nos están demostrando es, lo que nos están pidiendo, perdón, demostrar es que la T de student converge en probabilidad a la normal estándar. Habíamos hablado en su momento del tema 1, cuando les hablé del valor esperado y la varianza, la T de student, si recuerdan por allá más o menos, hace un par de semanas, hablamos de que el valor esperado está en función de, o más bien, perdón, el valor esperado sería igual a 0, igual que la normal estándar, y que la varianza sería K entre K menos 2, siendo K los grados de libertad. Entonces ahí ustedes me decían que sí, efectivamente eso debería converger a 1, ¿verdad? Esa varianza. Y por tanto, desde ese punto de vista, conociendo yo que la varianza tiene ese comportamiento, desde ese punto de vista yo sé que debería haber un comportamiento que converge a normal estándar. Aquí lo vamos a ver desde esta perspectiva, vean. En el ejemplo 9.3 demostramos que S cuadrado n converge en probabilidad en sigma cuadrado, que es algo que nosotros hemos estado hablando también, que es un estimador insesgado, ¿verdad? Consistente de sigma cuadrado. Observe que g de x, ¿verdad? Que es más o menos raíz de x entre c, es una función continua de x si x y c son positivas. Que aquí, por tanto, se deduce el teorema 9.2 que S entre n entre sigma, o sea, la relación entre la varianza de la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional tiende a 1, ¿verdad? Ese cociente tiende a 1, ¿por qué? Porque ese cuadrado converge, ¿verdad? O es un estimador insesgado de sigma cuadrado. También sabemos del teorema del límite central que la función de distribución, o sea, esta llevar a sub n menos mu entre sigma entre raíz de n, que aquí está multiplicando, simplemente ahí se acomoda el término, converge en una función de distribución normal estándar. Eso también lo dijimos, ¿verdad? El teorema del límite central. Por tanto, el teorema 9.3 implica que la función de distribución ahora vean que lo que tenemos arriba en este cociente es exactamente lo que nos dice la variable UN, ¿verdad? La de arriba. O sea, este es normal estándar dividida entre 1, ¿verdad? Porque lo que está abajo, SN entre sigma, converge a 1. Entonces, cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, lo que estamos haciendo ahí es dividiendo una normal estándar entre 1. Y por tanto, si simplificamos esto, es decir, simplificamos las sigmas, ¿verdad? Nada más quedaría llevar a sub n menos mu entre Sn y multiplicado por la raíz de n, y esa entonces también converge en una función de distribución normal estándar. ¿Qué tal les parece eso, compañeros, compañeras? ¿Está claro la idea de consistencia, de convergencia en distribución?
Bueno, Profe, una consulta. sí. Con esto que estamos viendo, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de, digamos, de muestras, ya sea como de salarios y todo eso? Todo esto que tiene que ver con consistencia y todo esto. Claro, claro, sí, porque vos en la práctica, o sea, esperemos que a más tardar cuando empeces en econometría ya te va a dejar de preocupar que estas cosas pasen en la teoría, sino que realmente funcionan así a la hora que vos haces tus estimaciones de, por ejemplo, salario per cápita o ingreso per cápita o cualquier problema real que quieras medir y cuantificar con tus instrumentos econométricos. Ok, gracias. Claro. Bueno, ¿qué más preguntas, comentarios tienen, compañeros? Bueno, vean, les quería comentar acá. De hecho, a Adriel les voy a pedir que espero, no estoy seguro, ¿verdad? No estoy seguro si debería creer que sí hicimos los ejercicios y que todo está clarísimo. Por si acaso no es así, o al menos no en todos es así, sí les voy a dejar, aquí ustedes saben que no hay tareas evaluadas, pero les voy a dejar para su buena voluntad e intención una tareita de uno de estos ejercicios, pero antes de decirles cuál de estos es, que podrían aprovechar el ratito que seguro tenían destinado todavía a terminar la clase hoy acá, a hacerlo, a empezar a hacerlo, el 9.15, pero antes de decirles lo del 9.15, vean, este libro tiene varios ejercicios que no los estoy incluyendo dentro de los recomendados para no enredarlos mucho, pero por si acaso ustedes quieren enredarlos con un tema técnico en realidad, más allá de complejidad. Y es esto que dice ejercicio tipo applet, ¿verdad? Entonces, todos esos que tienen esa introducción, ejercicio applet, es un invento de estos autores, ¿verdad? El señor Mendenhall principalmente, de literalmente crear un app con el libro, ¿verdad? Y el app no hace ninguna otra cosa más que calcular probabilidades, ¿verdad? Para diferentes situaciones y parámetros. Eso en realidad, con todo el perdón del mundo del señor Mendenhall, pero es una vagancia, ¿verdad? Porque hay N, ¿verdad? Cantidad de posibles apps que calculan probabilidades, empezando por Excel, el más intuitivo de todos. Todos ustedes podrían googlear, encontrar con mucha facilidad cualquier otro por ahí. Entonces, cuando ustedes ven estos ejercicios Applet, de pronto a algunos les llama la atención para intentar a ver si les va a dar resultados razonables, pueden perfectamente en Excel montar algo o con esto del R que les decía, que ahorita les explico ahí cómo tienen que buscarlo, también, ¿verdad? Entonces, tomen, no le tengan mucho respeto a esto que dice Applet y más bien sería como interesante para aquellos y aquellas de ustedes que tengan inquietudes de cómo montar estas cosas ahí en programitas, pues va a ser más bien entretenido. Ejercicios Applet. Y bueno, les quería pedir entonces que para la próxima sesión intentemos hacer el 9.15 que se basa en el 9.3, que ahí en 9.3 se pidió que se inspeccionar la eficiencia de esos dos estimadores. Entonces aquí ahora además deberíamos decir si son consistentes para así. Entonces aquí les queda ese ejercicio 9.15 para que lo revisen ustedes, por favor. Ok, y lo último, vamos a ver si entramos en alguna de estas paginitas. Aquí vean, cuando ustedes buscan esto del programa paquete R que les decía, simplemente buscan esto de install R, ¿verdad? Instalar R. Y pueden bajarlo, en realidad yo les recomendaría que usen que es el R Project, ¿verdad? Para computación estadística. Cuando ustedes entran ahí, lo primero que les va a pedir es, bueno, ustedes van siguiendo ahí, ¿verdad? Para bajar R, entonces to download R. Y después les va a pedir, de hecho voy a entrar aquí a ver si me entra rápido aquí en la tablet.
les va a pedir que escojan uno de los espejos, de los mirrors, se llama esto. Esto es simplemente como un repositorio de bibliotecas, que así es como funciona esto. Entonces aquí ustedes se bajan aquí hasta USA y pueden escoger el de Indiana, por ejemplo, Indiana University. Entonces ahí con ese podrían instalar esa parte. Lo otro es, una vez que instalaron R, y se va a instalar sin mucho problema, deberían instalar este que se llama RStudio, ¿verdad? Entonces aquí tienen también el rstudio.com, donde ustedes pueden bajar. Esto es como la interfaz amigable, y voy a decir así entre comillas amigable, porque seguramente varios de ustedes van a decir amigable no tiene mucho. En realidad yo considero que está bastante bien, ya ha ido evolucionando. Esto es un software libre, ¿verdad? Valga la redundancia decirlo acá. Bueno, libre, hay licenciamiento para ciertas versiones más sofisticadas, pero aquí ustedes ven que esta es la versión desktop de RStudio, que es libre. Está directo para bajarla, y con bajar esas dos cosas, instalar esas dos cosas en su máquina, deberían poder, si lo tienen a bien, ustedes están interesados, deberían poder seguir lo que vamos a hacer la próxima sesión en su propia computadora, y también hacer cálculos. Y por ejemplo el trabajo final podría ser útil tener esto instalado para hacer ciertos cálculos y estimaciones. No es un requisito indispensable tener R instalado y entender cómo funciona todo esto. Pues no, para el paquete básico de pasar este curso, no. Es decir, no va a afectar en ninguna forma la nota. Para el paquete, si quieren, ¿verdad? Y pues uno siendo un poco pretencioso aquí, para el paquete avanzado, ¿verdad? O sea, de tratar de sacarle un poquito más el jugo a esto que estamos haciendo, les sugiero que lo hagan y los invito a que lo hagan, ¿verdad? No digan que lo pueden, que lo tengan posible en sus computadoras, ¿verdad? Entendiendo que hay condiciones que tal vez no lo permitan. Profe, Sí. ¿y de casualidad R también sería útil para los exámenes? ¿O eso sí no? No tantísimo para los exámenes, creo, pero también para el segundo podría ser, ya si te volvés así un poco habilidoso manejándolo, podría ser que te sirva por velocidad, digo yo sobre todo, pero en realidad sí podrías usarlo para el segundo examen, siendo realista, ¿sí? Para el primero no tanto. Ok, gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario, compañeros, compañeras? ¿Estamos bien? Entonces, porfa, instalen eso y bajen el archivo que les voy a subir. Les voy a subir al mediación para que ustedes, para cuando arranquemos la próxima clase, los que tengan a bien hacerlo, ya lo tengan ahí disponible, digamos, con RStudio. Que por cierto, perdón, último comentario de eso es que RStudio les va a indicar que hay dependencies, dice, ¿verdad? Entonces hay como ciertos paquetes que se necesitan instalar. Entonces cuando les aparece eso, díganle de una vez, instala todo, ¿verdad? Todo lo que se necesite de dependencias, de paquetitos para que funcionen las cosas, que lo instale solito, ¿verdad? Ahí hacemos caso, digamos. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, quedamos así hoy y nos vemos el jueves. Muchas gracias, buenas tardes. Profe. Bueno, pura vida. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. No, con gusto.